compañeros, ¿ok? Entonces vamos a proceder a compartir pantalla para poder arrancar con la clase del día de hoy. Y para nuestra sesión del día de hoy vamos a arrancar con el tema correspondiente a la introducción a funciones DAX, ¿ok? Vamos a hacer una parte teórica también para la clase de hoy y luego vamos a avanzar con la parte práctica, ¿ok? Continuando nuestro tablero que hemos venido trabajando desde la primera clase, ¿ok? Cualquier duda que tengan me lo van dejando al chat. Yo cuando tenga un espacio voy respondiendo las dudas que puedan surgir. Listo. Pues arrancamos, ¿no? Para la sesión del día de hoy tenemos conceptos de DAX y reglas básicas. Vamos a comprender, entender qué son las funciones DAX. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones DAX. Y al final vamos a ver un taller práctico, ¿no? Vamos a continuar con con nuestro informe en Power BI que hemos estado trabajando. Entonces, ¿qué es DAX en Power BI? DAX significa Data Analysis Expression. Es básicamente las siglas de ese que es básicamente el lenguaje de fórmulas que es utilizado o que se utiliza, ¿ok? Vendría a ser algo muy similar a Excel, ¿no? En Excel también tenemos la aplicación de fórmulas, ¿no? En este caso Power BI utiliza el lenguaje DAX. Pero ¿qué es lo que o sea, lo que me refiero es que es un concepto similar. No quiere decir que sean iguales. Ojo, que de repente una función en Excel te va a servir en Power BI. No. La estructura es un tanto distinta, el rendimiento de la parte de DAX es totalmente distinto, eh, e incluso se puede aplicar en situaciones un poco más complejas, ¿ok? Entonces, DAX es un lenguaje simple, pero hay que tener en cuenta que es algo complejo de aprender, teniendo en cuenta que existen más de 250 funciones DAX. Aprendérnoslas todas, complicadísimo, ¿no? Y aprenderlas en una sola clase, muy difícil. Entonces, vamos hoy simplemente a detallar algunas de las más principales o las más utilizadas en cuanto a funciones DAX, ¿ok? Eh, pero, como he comentado, hay que tener en cuenta justamente que es un lenguaje pues simple, ¿no? Pero como he comentado, es algo complejo de poder aprender, ¿ok? Entonces, dicho esto, pues, esta imagen es un ejemplo claro de cómo se utiliza, ¿no? La parte de lenguaje DAX, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un switch, que es una función en la cual tú especificas o intentas, por ejemplo, a nivel condicional, ¿no? Si, por ejemplo, el campo género dice rock, lo que te va a devolver es revisar catálogo. Si dice rap, te va a devolver eso. Si dice R&B, te va a devolver esto. Jazz, te devuelve esto. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ya después lo vamos también a aprender. ¿Ok? Continuamos. Tipos de cálculos en DAX. Tipos de cálculos en DAX. Eh, Cuando utilizamos DAX, tenemos tres tipos de cálculos que se pueden utilizar en Power BI. Tenemos por un lado las columnas calculadas, ¿ok? Tenemos las medidas y tenemos las tablas calculadas. En este caso, las columnas calculadas no son más que la creación de una nueva columna que se agrega a la tabla. Ya hemos visto nosotros cómo se genera un modelo de datos y cómo generamos una tabla y eh, la columna calculada pues nace a partir de eso, ¿no? En la vista de tabla, uno genere esa columna, ¿ok? Y puede aplicar ciertos DAX para poder generar esa columna, ¿ok? Entonces, de esa manera se utiliza la parte de columnas calculadas. ¿Qué más? Tiene la particularidad de ejecutar una función fila a fila. ¿Eso qué quiere decir?
que es, quizás ese es el concepto que más se asemeja a aplicar un filtro, perdón, a aplicar una fórmula en Excel, ¿no? Fila por fila, tú replicas hacia abajo en Excel y tienes esa columna con la fórmula correspondiente, ¿no? En este caso, aquí la función DAX, una de las nuevas o columna calculada, y esta función lo que hace es replicar esa misma función fila a fila, ¿ok? Quiere decir que itera, ¿no? Iterar o ir fila a fila, ¿ok? Para cada uno de los registros de la tabla donde voy a crear la columna calculada. Cuando hagamos la parte práctica vamos, vamos a ver un poco más a detalle esta parte, ¿ok? Se muestra en la vista de tabla, ¿no? Como le he comentado hace un momento. Para poder agregarla, para poder visualizarla, se muestra específicamente en la vista de tablas, ¿ok? Rendimiento. ¿Por qué es importante el rendimiento? Comentarlo en la parte de los DAX. Porque justamente el rendimiento, o sea, al aplicar funciones DAX, lo que nosotros vamos a ver afectado es nuestro rendimiento en el informe. Puede ser que en algunos momentos cierta función DAX en cierto escenario consuma memoria RAM o consuma parte del procesador de nuestra PC. Se encuentra el informe, básicamente memoria RAM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se almacena en memoria. Y se recalculan con el proceso de actualización del informe. ¿Ok? Por ejemplo, una columna calculada podría ser, supongamos que yo tenga un modelo de datos donde tenga la columna nombres y la columna apellidos. Y yo quiero generar una columna calculada que concatene o que una nombres y apellidos. ¿Ok? Yo puedo crear una columna calculada con la función concatenate, unir ambas columnas, ¿no? Y generar esta nueva columna que va a ser la unión de nombres y apellidos, ¿no? Como tal. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? De repente puedo generar una columna calculada que agrupe cierto, cierta columna. Si en una fila, por ejemplo, dice el laptop, en otro registro tengo iPhone, celular, etcétera. Todo eso puedo agruparlos como si fueran, por ejemplo, eh, productos tecnológicos, ¿no? Y así sucesivamente puedo aplicar. O puedo aplicar una función condicional o una función DAX condicional, que si tiene un resultado me va a dar este valor y caso contrario me da el otro valor. Eso también puedo aplicar en las columnas calculadas. ¿Ok? Son ejemplos básicos. ¿Ok? En este caso, luego tenemos también lo que corresponde a los cálculos DAX, que son las medidas. ¿Ok? Que son las medidas que básicamente se utilizan, porque ya no son columnas calculadas, sino las medidas se utilizan para calcular ratios, porcentajes, etcétera, por intermedio de funciones. ¿Ok? Entonces, cuando nos enfocamos en la parte de medidas, nosotros aplicamos función DAX, una función DAX, y por ejemplo podemos calcular el ratio, de repente, eh, de los fallecidos menores a 18 años entre el total de fallecidos, ¿no? Tomando como ejemplo lo que hemos venido trabajando hasta el día de, bueno, hasta la clase anterior en nuestro dashboard de SINADEF, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Defunciones en Perú, ¿ok? Entonces, de esa manera se trabajan las medidas. De repente quiero calcular un KPI, un ratio, un OKR. Lo que yo necesite implementar como valor fijo, puedo hacerlo vía una medida. ¿Ok? Las medidas son afectadas a nivel de rendimiento porque consumen procesador, no consumen RAM, consumen procesador. Y solamente se calcula cuando se utiliza eso. Esa medida, por ejemplo, lo vamos a poner, ¿no? Lo vamos a poner de repente en un cart, así como hicimos la clase anterior, un cart, ¿no? Eh, ¿No? Una tarjeta en nuestro dashboard y solamente se va a
consumir procesador cuando se utilice ese objeto visual. ¿Ok? Mientras no lo utilice, no consume nada. Yo puedo tener la medida creada, pero al final no lo he llevado hacia el tablero o hacia el dashboard. Entonces, cuando ocurre eso, no va a pasar nada, no va a consumir absolutamente nada. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las tablas calculadas, ¿no? Las tablas calculadas son, básicamente yo tengo una función DAX y puedo crear tablas a partir de la función DAX, ¿ok? Las tablas que yo cree, ¿no? Eh, solamente aparecen en el modelo de datos, pero tienen un icono muy particular porque son tablas calculadas a partir de DAX, ¿ok? Vamos a ver también, por ejemplo, aquí un ejemplo clarísimo en una tabla calculada es la tabla calendario. Hoy día vamos a aprender a hacer una tabla calendario. Muchas veces solicitan, piden, ¿no? O preguntan, ¿no? ¿Cómo hago una tabla calendario? Tengo que hacer específicamente crear una tabla Excel con las fechas del calendario, etcétera. No, en DAX podemos crearlos, ¿ok? Podemos crearlos, ¿ok? En cuanto a las tablas calculadas, al igual que las columnas calculadas, se hace un consumo a nivel de memoria RAM, ¿ok? Puesto que se almacena en memoria RAM. ¿Ok? Y también se recalcula con la actualización de los datos, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Luego tenemos algunas reglas básicas, ¿ok? Reglas básicas. Por ejemplo, tenemos ciertos tipos de datos y ciertos operadores que se utilizan también en DAX, ¿ok? En cuanto a tipo de datos, por ejemplo, tenemos el dato del tipo número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha y hora, fecha y hora en zona horaria, ¿no? Tenemos también duración, tenemos texto, verdadero y falso, binario, ¿no? Estos son los tipos de datos que vamos a encontrarnos en Power BI, ¿ok? Luego también tenemos los tipos de operadores. Tenemos, por ejemplo, operadores, en este caso como de los paréntesis, que se utilizan en DAX, ¿ok? Los operadores matemáticos, el igual, la suma, la resta, la multiplicación que está asociada al asterisco, la división que está asociada a ese palito, ese slash, ¿no? O también este pequeño apóstrofe cuando hablamos acerca de potencia, ¿no? También tenemos operadores de comparación, como lo son el igual, el mayor igual, el menor igual, o el diferente, ¿ok? Aquí en DAX, para decir que ese valor es diferente de otro, se hace colocando, ¿no? Los símbolos mayor igual, perdón, mayor y menor a la vez, ¿ok? Y luego tenemos operadores de concatenación, como por ejemplo el, ¿no? El y, ¿no? Como una S invertida, ¿no? Y luego tenemos cuando aplicamos esa doble S invertida, o se puede colocar eso o se puede colocar and, ya lo vamos a aprender también en la parte práctica. O esas dos barritas que quieren decir o or, u or, ¿no? En este caso, ¿ok? De esa manera, esos son algunos de los operadores que se pueden utilizar en este caso en Power BI con funciones DAX, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis, esa es una sintaxis básica de una función DAX, porque luego hay una sintaxis un poco más avanzada que es aplicando variables, que es muy similar. O sea, la estructura de esto no va a cambiar, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí estamos aplicando que este DAX, que va a sumar, ¿no? El total de ventas, vamos a llamarlo así, ¿no?
se va a llamar total sales o total de ventas, ¿no? Y es la suma de esa columna, ¿ok? Eso es un DAX sencillo, ¿ok? Que va a sumar ese campo. Entonces, A es el nombre de la medida, total sales, ¿no? Total sales es el nombre de la medida. Luego viene siempre el signo igual, ¿ok? Viene el signo igual, siempre. Siempre viene, siempre tenemos que colocar el nombre de la medida, ¿ok? O si es una medida, el nombre de la medida. Si es una columna calculada, el nombre de la columna calculada. Si es una tabla calculada, el nombre de la tabla calculada. Y luego siempre va a ir en el operador igual, o el signo igual, siempre, ¿ok? ¿Qué va a indicar el principio de la fórmula? A partir del igual hacia la parte derecha, ya es donde vas a aplicar la función DAX, ¿ok? El C es la función DAX, en este caso, la función DAX sum, que es la suma, ¿ok? Y dice, suma, que suma todos los números en la columna sales amount, ¿ok? Los paréntesis que rodean la expresión pueden contener uno o varios argumentos. En este caso contiene un argumento. El argumento viene a ser, ¿no? En este caso, uno solo, porque me está pidiendo que yo o sea, que yo sume, en este caso, una columna. Y aquí le estoy indicando qué columna es, que es sales amount. ¿Ok? En algunos casos hay algunas funciones DAX que tienen más argumentos. Hoy más adelante vamos a aprender la función calculate. Esta función calculate, que es una de las funciones más interesantes y potentes de Power BI, pues en ese caso contemplan más argumentos. ¿Ok? La mayoría de funciones requieren al menos un argumento, ¿no? Un argumento pasa un valor a una función. ¿Ok? De repente quienes aquí conocen algo de programación o de desarrollo van a poder entender un poquito más esto. Yo sé que ese tema es un poco pesado, ¿ok? Pero es sumamente importante de poder aprenderlo, ¿no? Sumamente importante de poder aprenderlo porque eso es lo que nos va a poder hacer la diferencia de unos reportes sin utilización de DAX. Nosotros podemos hacer un dashboard sin utilizar DAX. Eso no es, no hay, eso no es un stopper para poder generar un dashboard. Pero hacer un dashboard con DAX, pues vamos a optimizar, vamos a generar KPIs, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta justamente ese detalle. ¿Ok? Entonces, eh, luego, luego, el E, que viene a ser este sales, es el nombre de la tabla donde está la columna, ¿no? Y luego la columna de referencia que está en corchetes, que es sales amount, ¿no? Con este argumento, la función sum detecta en qué columna agrega una suma o va a realizar una suma. ¿Ok? Esa es la estructura básica, la sintaxis básica de una función DAX. ¿Qué tipo de funciones DAX tenemos? Algunas funciones DAX. Hemos dicho que son más de 250. No vamos a aprender, claro está, las 250 hoy. De hecho, hay sesiones, cursos específicos de funciones DAX, ¿no? Eh, y hoy vamos a ver algunas de las principales que se utilizan. ¿Ok? En este caso, tenemos las funciones lógicas, ¿ok? Que es básicamente el if, el switch, ¿no? Combinados con el and o el or, ¿no? Quienes conocen de repente dominan también Excel, es como decir la función sí, ¿no? Y el and vendría a ser el y, el or vendría a ser el o, algo muy similar a Excel, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir and, o sea, sí, A y B, o perdón, si quisiera indicar and, A, B,
O sea, para decir, oye, quiero que esta condicional de repente, conjuntamente con la función if, y quiera hacer un A y un B, o sea, si la condición A más la condición B, yo podría cambiarle, en vez de poner el AND, puedo poner esta, ¿no? S invertida, dos veces, sin hacer lo mismo, ¿ok? Son cositas que vamos a aprender también. El OR, en vez de decir OR, puedo poner el A, ¿no? En dos barritas, B. Con eso quiere decir A o B. Y acá sería A y B, ¿ok? Es la forma donde podemos aplicarlo, ¿no? Cuando se necesitan más de dos condiciones, en la fórmula se puede utilizar, por ejemplo, para AND y se puede cambiar por estas dos S invertidas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos las funciones de agregación, tenemos el sum, el average, el min, el max, ¿no? Suma, promedio, el valor mínimo, el valor máximo. Sirven para crear agregaciones o resúmenes en este caso, ¿no? O resúmenes agrupados, ¿no? Solo operan sobre columnas numéricas. ¿Ok? Luego tenemos las funciones de texto, como el concatenate, que es la unión, el replace, exact, upper, por ejemplo, para transformar una columna que tiene cierto dato y quieres ponerlo todo en mayúscula, o lower, ¿no? Si quieres que todo sea minúscula. Luego tenemos la función de fecha, ¿no? Las funciones de fecha como el date, el year, el hour, el now, el month, el weekday, el today. Tenemos también las funciones de agregación, pero con X al final, como son X, average X, min X, max X. Estas funciones lo que hacen es recorrer la tabla y evalúan la expresión fila a fila. O también hay con la A al final, con A, average A, min A, y solo son útiles para columnas con valores entre verdadero 1 o falso 0. ¿Ok? Hay una nota que tienen que considerar ustedes, que DAX nunca considera las celdas vacías para agregarlas. ¿Ok? Él descarta las celdas vacías. Eso para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos las funciones de conteo. Count, con A, con blank, con rows, distinct count, ¿no? Eh, Ojo, los valores en blanco cuentan con un solo valor, por ejemplo. Eso también hay que tener en cuenta. Cuando hay un valor en blanco, se cuenta como uno solo. A veces por eso es que pasa que a veces uno tiene un reporte y dice, oye, pero yo tengo acá que tengo 50 registros o 50 datos en esta columna, pero me sale 51 en la medida. Pero es porque hay una fila que está en blanca, entonces, por eso hay que hacer un buen proceso de limpieza en Power Query antes, ¿ok? Luego tenemos las funciones de información, como por ejemplo, eh, is blank, o sea que si está en blanco, is number, is text, is non-text, si is error, el lookup value, ¿no? ¿Ok? Estas funciones pueden ser útiles en determinadas situaciones, pero siempre hay que conocer previamente el modelo de datos y no depender de las fórmulas, ¿ok? Por ejemplo, en lugar de hacer eso, si está en blanco, etcétera, lo que hay que hacer es hacer una buena limpieza de datos. Por eso comentaba eso hace un momento. Tenemos que entender el modelo, hacer un buen modelo de datos y limpiar los datos antes de cargarlo a Power BI, ¿ok? Hay que diseñar un modelo sólido, ¿no? Donde las verificaciones adicionales sean mínimas, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos, ¿no? Yo tengo una tabla y en la tabla tengo varios registros en blanco. Yo no voy a estar aplicando una medida para ver, a ver, cuéntame cuántos en blanco hay. O sea, no. Eso tengo que hacerlo previamente, no con DAX, porque lo que DAX va a hacer es consumir memoria o consumir RAM. Perdón, es lo mismo. Consumir memoria o RAM es lo mismo. Consumir memoria o consumir eh, procesador.
Entonces hay que tener en cuenta esos detalles que podrían afectar el rendimiento. Ahora, una de las funciones más potentes o más importantes y más poderosas en Power BI es justamente la función Calculate, ¿ok? Porque nos va a permitir, ¿no? Modificar filtros sin que afecte el cálculo, ¿ok? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? En la sintaxis básica, ¿qué es esto? El nombre de la medida, ¿no? El nombre de la medida, que se llama Total Sales for Large Orders, ¿ok? Y luego viene el igual. Y luego viene la función, ¿no? La función calculate. Y la función calculate, ¿no? Te va a pedir varios argumentos. Uno de los argumentos es justamente que le coloques, ¿no? En este caso le estamos colocando una columna ya previamente creada, que viene a ser el total sales, ¿no? Pero acá viene la coma y viene este filtro. Cuando tú le colocas el siguiente argumento en el calculate, que viene a ser este de aquí, ese es un filtro. Quiere decir que me va a sumar, bueno, me va a mostrar todos los total sales o el total de ventas solamente del grouping large. Cuando yo lleve eso a mi tabla, acá tengo total sales y mira acá, total sales for large orders. Y si se dan cuenta, este valor se repite en todo. ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Porque lo que Calculate hace es romper lo que hay acá, porque si acá dice que es small, yo tengo que mostrar small, pero como es una función Calculate, rompe, afecta ese filtro small o ese registro small que dice. Dice, no, tú me has dicho que yo calcule large y yo te voy a mostrar large. Y ya lo tienes. ¿Cómo funciona? Evalúa la expresión indicada, aplica filtros adicionales. Yo puedo decir que sea large, que sea del color verde, entonces puedo aplicarle más filtros inclusive. ¿Ok? Y si los filtros entran en conflicto con el contexto existente, sobrescriben el contexto original, como por ejemplo acá, ¿no? Acá me está diciendo que yo muestre large, pero acá dice small. ¿Cómo te voy a mostrar large si acá dice small? No, no importa, muéstralo. Eso hace calculate, ¿ok? Por eso es tan potente, porque no tengo que estar filtrando la data, oyéndome a mi filtro en el panel de filtros de la visualización para poder filtrar. Esto no lo podría hacer sin una función DAX, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características especiales? Ignora el contexto de la fila, ¿no? Si la fila dice small, lo ha ignorado, lo ha dejado en visto y a pesar de eso me ha traído el valor del ERS. Interacción con tablas, ¿no? Los filtros aplicados pueden prevenir de una tabla, de una columna, etcétera, ¿ok? Y puedo combinarlo con otras funciones DAX. El calculate es flexible y lo puedo utilizar conjuntamente con zoom, con average, con count, etcétera, etcétera. Por eso es tan potente. Por eso muchos utilizan calculate para todo, en cuanto a medidas, etcétera. Entonces, hoy también vamos a practicar sobre todo esta función, que quiero que lo aprenda. Luego tenemos inteligencia de tiempo, ¿no? Inteligencia de tiempo con Power BI, ¿no? Por ahí creo que la clase anterior, creo que no está presente, pero no sé, alguien me preguntó, ¿cómo puedo hacer, Davis, para ver una variación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, con esta inteligencia de tiempo, con este same period last year, puedo traer el mismo dato de ese año, pero de lo que correspondía al año anterior. Y haciéndole una división entre ambas, puedo obtener la variación entre un año y otro.
Entonces, de esa manera tengo, por ejemplo, en inteligencia de tiempo, tengo cálculo de totales acumulados. Total year to date, total month to date, total quarter to date, comparaciones temporales, como es esta. Same period last year, mismo periodo del año anterior. Parallel period, day at, ¿no? Rangos de fechas personalizados, day betweens, days year to date, days month to date, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Si tengo de fecha, si le pongo, por ejemplo, last date, same period last year, entonces yo tengo el mismo valor, 1 de enero del 2016, pero del año pasado. Si este año es 2017, 1 de enero del 2017, tengo 1 de enero del 2016. Y así sucesivamente puedo aplicar inteligencia de tiempo con DAX. ¿Ok? Entonces, de esa manera, eh, puedo hacer ese versus, ¿no? Entonces yo puedo jugar y puedo utilizar varias funciones DAX. No es necesario crear una nueva tabla o unirlas mediante un campo o una llave. No, puedo aplicar función DAX para lo que yo realmente pueda necesitar. ¿Ok? Sobre todo si quiero hacer comparaciones en periodos anteriores. Esto es lo que le decía, por ejemplo, hace un momento, ¿no? La creación de tablas, calendario con DAX, ¿no? Por ejemplo, podemos crear una tabla calendario directamente utilizando una fórmula en Power BI, una fórmula en DAX. Aplicando esta fórmula, ¿no? Puedo generar mi tabla calendario, ¿no? Puedo generar mi tabla calendario con los campos de fecha, año, trimestre, mes, nombre del mes, etcétera, etcétera, ¿no? Según lo que yo requiera. Y bueno, eso con respecto a la parte de funciones DAX. No quiero llenarlos con mucha teoría. Este tema es un poco pesado, como he comentado, así que vamos a pasar a la parte práctica de forma rápida para poder empezar ya a trabajar parte de funciones DAX directamente en el dashboard, ¿ok? En el dashboard que hemos hecho. Por ahí algunas imágenes ahí, algunos memes, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan igual en cuenta. Perfecto, entonces nos vamos a ir a ver, denme un segundo porque vamos a ir a nuestro fichero. Antes de ello, vamos a ver lo siguiente. Vamos a entrar a nuestro Drive. Me dan un segundo, por favor, para poder entrar a nuestro Google Drive. Dejar de compartir pantalla un momento. Parto nuevamente pantalla. Nos vamos a la sesión número 4. ¿Sí? Acá tenemos ¿no? Nuestra parte de función DAX, el PDF. Lo que voy a hacer es cargar la última versión que teníamos de nuestro tablero. ¿Ok? Vamos a ver, cargarlo por acá, que no se puede cargar, ¿no? Ya, vamos a hacer algo súper. A ver, sesión número 3. A ver, me dan un segundo para poder justo coordinar esto, para poder cargar justamente el de hoy, ¿ya?
Ya, vamos a ver, ¿ok? Mientras me van dando permiso a la carpeta, vamos a... Voy abriendo el archivo y ahora mismo los voy a ir subiendo. Ya voy abriendo el archivo de Power BI. Eh, Parece que me han quitado permisos. Así que, así que ahora vamos avanzando con la parte práctica. ¿Ok? Bien. Nuestro tablero ya realmente lo hemos ido trabajando, ¿no? Ya tiene muy buena pinta. ¿Ok? Tiene buena pinta. Entonces, yo creo que se podría decir, se podría decir que ya podemos empezar a aplicar cierto análisis también y podremos ir robusteciendo, ¿no? Y podemos ir robusteciendo en este caso, nuestro Power BI, ¿ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a arrancar ahora, nos vamos a ir a la vista de tabla y vamos a arrancar en crear una tabla calendario. Si bien es cierto, tenemos una dimensión calendario ya previamente creada, ¿ok? Previamente creada, pero recuerden que esta tabla calendario la hemos hecho, ¿no? A partir, ¿no? De ciertos datos que salen de la columna Data Sinadef. Miren, si nos vamos a transformar datos, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a Entramos a Power Query, nos vamos a DIM calendario y miren, si nos vamos al paso aplicado origen, sale de SINADEF. O sea, de la data SINADEF hicimos una referencia. Si recuerdan las clases anteriores, hicimos una referencia y lo que después hicimos fue quitar, ¿no? Quitar el resto de columnas y dejar solamente la fecha, la columna fecha. ¿Ok? Entonces, cerramos Power Query, estamos acá, ¿ok? Estamos por acá. Y lo que vamos a hacer es crear una tabla calendario con DAX, no a través de la referencia de la data creada, sino directamente con DAX. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a nueva tabla. Miren, en la parte, estamos aquí, ¿no? Nos vamos a vista de tabla, ¿ok? Y en vista de tabla, vamos a ir a la opción inicio y vamos a ir a nueva tabla. En nueva tabla se va a generar esto, ¿no? Para empezar ya a generar nuestro código DAX. O sea, a partir de DAX voy a crear una nueva tabla. A esta tabla le voy a poner calendario nada más. Después le voy a cambiar de nombre, ¿ok? Le voy a poner calendario, ¿ok? Luego viene el igual, siguiendo la sintaxis que hemos comentado, ¿no? Siguiendo la sintaxis que hemos comentado. Y lo que vamos a poner ahora es calendar, la función calendar, automáticamente, miren, ve, ya me da, pongo calendar, y ahora voy a decirle porque me dice, ¿no? Start date. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tengo que dar, en este caso, dos argumentos. La función DAX calendar me va a pedir start date y end date. O sea, la fecha de la cual va a iniciar mi calendario y la fecha en la cual va a terminar mi calendario. Puedo decirle de repente 1 de enero del 2025 y que termine el 31 de diciembre del 2025, ¿no? O puedo decirle de repente alguna otra fecha según corresponda, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo yo acá start date. Entonces, voy a poner la función date, que es la función de fecha. Me pide el año. Entonces voy a pedir 2020. O sea, quiero que inicie desde 2020 mi calendario, ¿no? Coma, me pide el mes, 1, el día, coma, 1, ¿no? 2020, 1, 1. Todo encerrado en la función date, que es la que te va a transformar ese 2020,1,1 en una fecha, que será 1 de enero del 2020.
cierro, ¿ok? Y listo. Ya tengo el primer argumento hecho. Ahora me va a pedir el segundo argumento de la función calendar, ¿ok? Que es la primera que he puesto. Le voy a poner una coma y en end date le tengo que poner una fecha final, que será date, abro, abro paréntesis, me va a pedir el año, 2025, coma, vamos a decirle 2,29. Quiere decir 2025, mes 2, día 29. 29 no existe, 29 no hay este año, 28, ¿ok? 28 de febrero de 2025, ¿ok? Con eso cierro mi función calendar y le doy un enter. Y mírenme, ya se generó esta columna con las fechas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 26. Bueno, en este caso no se me van a mostrar todos, pero lo tendré hasta el 28 de febrero de 2025. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está, ¿no? 28, si voy al final, 28 de febrero de 2016. Obviamente, si lo muestro por acá, no me va a mostrar los primeros registros, ¿no? Pero acá lo veo, ¿no? 28 de febrero del 2025. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tengo mi columna de fecha. Pero, ¿qué pasa si quisiera agregar? A mí la fecha me interesa, está buena la fecha, pero ¿qué pasa si yo quisiera agregar otra cosa más? ¿Qué pasa si yo quisiera de repente agregar el mes, el trimestre, el nombre del día, si es lunes, martes, miércoles? O sea, puedo agregarle más campos, más columnas. Para hacer eso, lo que voy a hacer es posicionarme adelante de la función calendar. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es dar un shift con su teclado shift enter para bajarlo. Acá no funcionan los enter. Los enter solo es como decirle ok. Para si quieres hacer un salto de línea, la tecla shift enter. Con eso hago saltos de línea. ¿Ok? Con eso hago saltos de línea. Entonces voy a posicionarme, ¿no? Voy a posicionarme antes de calendar y voy a crear y voy a generar la columna, perdón, voy a aplicar el DAX add columns, que está aquí. Ese add columns le va a permitir agregar columnas. Dice, argumento, tabla, perfecto. Mi tabla vendría a ser esta, ¿no? El calendar, ¿ok? Entonces ya tengo el calendar, eso está bien. A una coma me pide el nombre de la segunda, de la columna que voy a crear. Le doy un Shift Enter y voy a poner el nombre que sea año. Año. Cierro comillas. El nombre tiene que estar entre comillas. Le pongo año. Y va a ir la función yert. ¿Ok? Y tengo que darle la fecha. ¿Ok? Porque en la columna año va a ir pues justamente el año. ¿No? ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Pues yo tendré que ponerle entre corchetes este date, que es el nombre de la columna, de esa manera, entre corchetes. ¿Ok? Cierro el paréntesis, coma, y vendrá mi nueva columna adicional. Abro comillas, mes, y pondré justamente esa columna. Y ahora sí ya tengo año, mes, ¿no? Hasta aquí, si yo quiero, cierro paréntesis, y si hasta aquí yo quiero ver, mírenme, ya me va agregando el año, me va agregando el mes. El mes en número, ¿ok? El mes en número, ¿ok? Coma,
para seguir avanzando, y ahora le pondré la siguiente columna. Le pondré mes, nombre. Y para que ahora me traiga el mes nombre, tengo que aplicar otra función DAX, ¿ok? Que será format, ¿ok? Que será format, la fecha, que vendría a ser date, y voy a poner el formato, que en este caso voy a colocar 4Ms con mayúsculas. Cierro, y miren, le doy un enter y ya está. Enero, febrero, ¿no? Marzo, etcétera, etcétera. Con eso estoy creando ya mi tabla. ¿Ok? A este date voy a seleccionarlo y en tipo de dato le voy a poner fecha. ¿Ok? Para que quede como fecha. ¿Ok? Listo. Entonces, de esa manera se va generando mi tabla calculada de calendario con DAX. Todo esto es con DAX. Sé que es un poco complejo, un poco complicado de aprenderlo, pero todo es cuestión de práctica. ¿Ok? Otro argumento más, tengo el mes nombre, ahora voy a poner el trimestre, coma, en trimestre, ¿qué le puedo poner? Puedo poner el T de trimestre y aquí voy a aplicar este simbolito que les decía justo en la parte de la, que justo les comentaba al inicio en la parte teórica, ¿no? Cuando yo aplique esto es porque puedo concatenar, ¿ok? Y le voy a poner ahora la función DAX quarter, ¿no? Y le voy a pasar la, el date, que es la fecha, ¿ok? Cierro, ¿no? Cierro, si le doy un enter, ahí está el trimestre. Trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, ¿no? Y ya lo tengo. Coma, vamos a agregar una columna más. Vamos a agregar, por ejemplo, día, semana, coma, ¿no? Le voy a poner la función weekdate, pongo la fecha, enter, y miren, y va apareciendo el día de la semana, ¿no? El día de la semana, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, dependiendo, ¿no? Luego puedo agregarle, por ejemplo, el day, si quiero colocar, por ejemplo, o en vez del weekday le vamos a poner el day, ¿no? O sea, el día nada más. Y aquí le vamos a poner day, ¿no? Day, y ya está. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá día, y ya tenemos el date, y tenemos, por ejemplo, el día. El día, ¿no? Tenemos ya el trimestre, el nombre, el año. Por ahora suficiente, no nos vamos a complicar más. Ya con eso ya tengo mi tabla calendario. Si me voy a la vista de modelo, genera mi tabla calendario, pero miren, miren ese icono que aparece antes del texto calendario, ¿no? Aparece como una, tipo una calculadora, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tabla calculada, pues. Por eso aparece con ese tipo de, de icono, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia de las otras tablas. Las otras tablas no están hechas por DAX, solamente el calendario, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, ¿no? Asociar la fecha con la fecha de la tabla, de mi tabla principal, ¿ok? Y le voy a dar guardar y ya está, ¿no? Ya está mi tabla calendario. Ya lo tengo. Por acá tengo el DIN calendario. ¿La puedo eliminar? Sí, la puedo eliminar sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema la puedo eliminar. Pero ojo, que aquí yo tengo ciertos datos con esta tabla DIN calendario. Entonces lo que vamos a hacer antes es cambiarla. Entonces, en vez de utilizar la de DIN calendario, vamos a utilizar el año
¿no? El año, el trimestre, ¿ok? El año, el trimestre, y el día, perdón, y el mes, nombre, ¿no? Pero quitando las otras que venían de la tabla de calendario, ¿ok? Entonces, de esa manera, ya tengo solamente datos de lo que, del inicio y fin de mi tabla calendario, que es 2020 y 2025, ¿no? Ya de esa manera tengo, ¿no? Tengo tabla calendario y la estoy empezando ya a utilizar. Creo que con eso, acá también tengo este filtro, ¿no? Que venía de la tabla calendario, que es un rango de fecha, y lo que voy a hacer es cambiar, ¿no? Voy a hacer ahora de este calendario, lo voy a mover para acá, y ahora sí tengo esta parte. Lo que vamos a hacer es irnos al formato visual, configuración de la segmentación, y le vamos a dar entre, ¿no? Ahora sí, para que quede igual como está. Con eso, creo que suficiente. Vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a transformar datos. Y lo que vamos a hacer es eliminar el DIN calendario. Porque ya no lo necesitamos. Le damos a eliminar, eliminar, cerrar y aplicar. Ya está. Acá nos está colocando un error porque hay un filtro de año. Entonces acá nos olvidamos de cambiar, aperturamos el filtro y llevamos el año del calendario y lo que vamos a hacer es filtrado básico, ¿no? Filtrado básico y, a ver, me dice y 2025. Ahí está. Ahora sí, ya está. No pasó nada. Lo único que he hecho es quitar mi tabla de calendario. Me estoy quedando solo con la calendario. Y ahora lo que vamos a hacer es, en la vista tabla, en la tabla calendario, vamos a cambiarle el nombre aquí adelante. Está como calendario y ahora lo vamos a poner como DIN calendario. ¿Ok? Ahora sí, mi tabla dimensión calendario va a estar hecha con DAX, ¿no? La puedo mover por acá y la otra ya la he eliminado, ¿no? Entonces, hemos aprendido aquí a hacer una función DAX, ¿no? A crear una tabla calculada con una función DAX. Voy a compartirles, voy a compartirles es un código que está también en el manual que justo hemos visto ahora, ¿ok? Que está justo en el manual y de esa manera vamos a poder, eh, vamos ustedes a poder reutilizarlo, ¿ya? Porque tampoco es que vamos a inventarnos la rueda. Si hay código DAX que existe, pueden reutilizarlo sin ningún problema. No, no nos compliquemos, ¿ok? No nos compliquemos. Perfecto. Listo, lo he compartido ahí. Ahora lo que tenemos acá es, vamos a ir a nuestra vista de tabla. Ya hemos hecho un ejemplo de cómo crear una tabla a partir de DAX. Y lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a irnos a nuestra tabla SINADEF, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Vamos a intentar crear una tabla, una columna calculada a partir de DAX. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a ver por acá. Voy a tomar una captura de esto para poder saber los datos que tengo. ¿Ok? Podemos tomar cualquiera de las columnas sin ningún problema. ¿Ok? Eh, sin ningún problema, pero yo voy a tomar solamente para este ejemplo el tipo lugar. Entonces, en el tipo lugar tengo estos datos. Centro laboral, domicilio, ¿no? En tránsito, ignorado, otro. Lo que dice ignorado, lo que dice otro y lo que dice registro, lo voy a agrupar y le voy a decir que lo lleve a otros. ¿Ok? O sea, lo voy a agrupar y lo voy a poner en otros. Lo voy a englobar, ¿ya?
Al que dice centro laboral eh, en tránsito, ES y vía pública, lo voy a poner como en fuera de casa. ¿Ya? Lo voy a poner así, ya, fuera de casa, fuera. Y este de aquí, que dice domicilio, lo voy a poner en casa. O en domicilio lo voy a poner, ya. Fuera domicilio y en domicilio. ¿Ya? De esa manera voy a agruparlos. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a agrupar? Pues en este caso con una función DAX. Listo, nos vamos a eh, herramientas de tablas. ¿Sí? Estamos en la tabla de Data Sinadef, herramientas de tablas, y acá tengo nueva columna. En nueva columna, ¿ok? En nueva columna, acá ya empiezo a aplicar el DAX. ¿Qué le voy a poner en el DAX? ¿Cómo se va a llamar en mi nueva columna? La nueva columna le voy a poner grupo lugar, grupo guión bajo lugar. ¿Ok? Y aquí voy a aplicar la función switch. Y switch lo que me va a pedir primero es la expresión. ¿Cuál es la expresión? El campo. ¿Cómo se llama el campo que voy a agrupar? Tipo lugar. O tipo lugar. Ahí está. Una coma. Perfecto. Entonces hago, para no complicarme, voy a hacer un Shift Enter o un Shift Enter para poder dar un salto de línea, para poder ordenarme. No es necesario, tú lo puedes hacer todo lineal, pero es importante hacer los saltos de línea, ese Shift Enter, porque si no, nos vamos a complicar y no vamos a entender el código. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí, me dice, el primer contexto de lo que me está indicando acá es, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerle en tránsito. Si es en tránsito, ¿cuál es el resultado que va a ser en tránsito? Hemos dicho que lo vamos a poner en fuera de domicilio, fuera de domicilio. ¿Ok? Coma, el valor 2, por ejemplo, que sea centro laboral, fuera de domicilio también va a ser igual. ¿Ok? Y así. Por ejemplo, EES fuera domicilio. ¿Qué más? Ah, mire, y miren, ve. Acá me olvidé de colocar el Shift Enter y por eso me está saliendo error. Mírenme, pero yo si quito la coma, ahora miren, ve. Me falta todavía, pero miren, ya se va generando el grupo lugar, que es la columna calculada, y miren, ya está generándose lo que es domicilio. O sea, los estoy agrupando. En tránsito, fuera domicilio. Centro laboral es fuera domicilio. ES fuera domicilio. ¿Qué más? Sí, en coma, Shift Enter. ¿Qué más tengo? Centro laboral, a ver, fuera de domicilio hemos dicho, a ver, para no complicarnos, fuera de domicilio, centro laboral, en tránsito, falta vía pública, ok, vía pública, vía pública, también será fuera domicilio, coma. Ahora sí viene lo que es en domicilio, que es básicamente lo que dice domicilio, ¿no? Entonces, domicilio en domicilio, perfecto. Shift Enter para poder agregar los demás. Listo. Ya tengo domicilio. ¿Qué me falta? Ignorado, otro y sin registro. ¿Ok? Ignorado, entonces le pondré otros. ¿Qué más tengo? Otro será otros. Y sin registro será otros también. Ahora sí, le doy un enter y ya está. Mírenme, ya lo ha agrupado. En domicilio es todo lo que el tipo lugar dice domicilio. Yo cambio de filtro y digo fuera de domicilio, el tipo lugar será
centro laboral, ES, en tránsito, vía pública. Entonces, de esa manera estoy creando una columna calculada. Y otros es el resto, ¿no? Otro ignorado, sin registro. Ya lo tengo. Entonces, este grupo lugar ya lo he creado como una columna calculada. Lo voy a borrar el filtro y miren, ve. Cuando se despliega el data sin ADEF y se despliega, acá hay una columna, mira, acá dice, aparece un, no sé si se logra ver, de repente no se va a lograr ver bien, pero acá hay un icono donde sale una columnita y abajo dice FX. O sea, por calculada, hecha a través de una función DAX. Por eso se detecta también de esta manera. ¿Ok? Se detecta también una columna calculada cuando existe este tipo de icono. ¿Ok? Dice, profe, Michelle me dice, profe, con la fecha se puede organizar el nombre del mes, sí, queda en orden alfabético. No, no está en orden alfabético todavía, ahorita lo vamos a ordenar. El proceso es similar a lo que les expliqué en la clase, hace un par de clases, ¿ya? Voy a terminar con esto y veo la parte del nombre del mes. Entonces, tenemos aquí ya de forma agrupada con una función DAX. Ahora sí, vamos a ir a la dimensión calendario para ordenar, ¿no? Para que no se ordene de forma alfabética, no se ordena de forma alfabética, sino se ordena a través del mes, selecciono el mes nombre, ordenar por columna y quiero que lo ordene por el mes, por el número. Selecciono simplemente mes y ya con eso se ordena. Entonces, si yo bajo de nivel, ¿no? Encuentro el trimestre, bajo de nivel y voy a poder encontrar los meses. Bueno, vamos a bajar de nivel de esa manera, así. Ahí está, ¿no? Ordenamos, ordenar eje, mes nombres, ¿no? Y lo vamos a ordenar ascendente. ¿Ok? Ascendente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Hay datos que están en blanco? Sí, hay datos que están en blanco. ¿Por qué? Porque no tienen mes. Cuando no tienen mes, ¿por qué? Porque mi tabla calendario lo he dicho desde 2020, ¿no? Si yo quiero cambiar y que sea, por ejemplo, del 2017, le cambio nada más el start date, ¿no? Y listo, ya tengo el 2017 en adelante. Y con eso tengo datos desde 2017 en adelante. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan también en cuenta cómo vamos a poder ordenar. ¿Ya? Voy a guardar esto. Creo que todavía no tengo el acceso para poder cargarlo al Drive. Ha fallado eso el día de hoy. A ver si podemos cargarlo de una vez. No, todavía no hay permisos, nada, no hay problema. No sé si, por favor, la señorita coordinadora por ahí me ayuda con Naisha para que pueda habilitar el permiso. Le escribí al interno, pero no me ha respondido. A ver si me ayudas con eso, por favor. Listo. Volvemos a nuestro DIN calendario. ¿Ok? Eh, ya hemos hecho la calculada a través de funciones DAX. Hemos hecho la creación de una columna calculada a través de una función DAX. Eh, ¿Qué nos está faltando? La creación de una medida. Vamos a crear un KPI, ¿ok? Una medida. ¿Cómo creamos la medida? Eh, yo lo que les voy a explicar ahora es una recomendación que yo les voy a dar, ¿ya? Siempre es importante separar del modelo, que son estas tablas, o sea, separar de la vista modelo, ¿no? Mis medidas. Tú puedes crear una medida directamente en cualquier tabla. Te posicionas en cualquier tabla y le das en esos tres puntitos que están al final de la tablita, ¿no? Y le das nueva medida. O simplemente empiezas acá y le das nueva medida. Y tú puedes crearlo, mírenme, lo creas aquí. Pero yo recomiendo tener una tabla separada para las medidas, ¿ok? Denme un segundo, por favor.
Conecto el cable a los audífonos, denme un segundo. Entonces, de esa manera, de esa manera nosotros vamos a, vamos a tener un mejor orden. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado eh, si de repente yo empezaba a crear medidas en mi tabla DIN calendario, la que he borrado hace un momento? Y yo borraba, mis medidas se me iban a borrar. Y les digo por experiencia propia, cuando yo inicié en Power BI, hacía eso, pues. Creaba las medidas dentro de las tablas de las dimensiones o de la tabla de hechos, ¿no? Luego me pasó una vez, ¿no? Todavía recién estaba empezando a trabajar con Power BI y lo que hice fue justamente borrar esa tabla porque no la iba a necesitar y se borraron mis medidas que había creado y dije, pucha, no, pensé que no, o sea, yo dije, creo que tenía como 10 medidas, creo, y dije, volver a hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dije, no, recomendación siempre va a ser crear una tabla aparte para que vayan todas las medidas ahí, para tener cierto orden. Entonces, vamos a hacer eso ya. Por ejemplo, nos vamos a ir a transformar datos para entrar a Power Query, ¿ok? Y vamos a ir donde dice especificar datos para crear una tabla en blanco. Y a esa tabla le voy a poner medidas, medidas. Va a ser una tabla totalmente separada del modelo, no va a tener ninguna relación ni nada de eso, ¿ok? Simplemente le voy a poner aquí medidas. Y listo. Se genera la tabla, está en blanco, no necesito que tenga ninguna columna, quiero que esté en blanco. Le voy a dar cerrar y aplicar, ¿ok? Y ya tengo acá mi tabla de medidas. Acá está medidas. Entonces yo aquí voy a empezar a crear las medidas. Acá tengo estos tres puntitos y acá sí voy a empezar. Nueva medida, ¿ok? Nueva medida. Por ejemplo, una medida que puedo crear con DAX, porque acá a partir de aquí se empieza a crear con DAX. Puedo poner, por ejemplo, yo siempre a las medidas le pongo un nombre, bueno, le puedo poner cualquier nombre, no hay ningún problema. Yo particularmente lo que hago es ponerle el símbolo del Michi, del hashtag. Entonces sé que cuando hay un campo que diga un hashtag, sé que es una medida. Es un orden, o sea, no es algo que lo tengan que hacer obligatoriamente ustedes, pero yo lo hago de esa manera, para tener cierto orden. Entonces le pongo ese Michi y le puedo poner, por ejemplo, fallecidos totales. ¿Ok? Le voy a dar igual, que es lo que me dice DAX por sintaxis, y lo que voy a hacer aquí es, voy a poner, por ejemplo, la función count. ¿Ok? La función count. Vamos a ver si me funciona esta de aquí. Yo creo que sí. Count, y voy a decir qué campo, sexo de SINADEF. Me va a contabilizar todos los registros en sí. Eso es lo que quiero. ¿Ok? Cierro paréntesis, y con eso ya tengo eh, mi contador, en este caso de fallecidos. ¿Ok? Y miren, se ha agregado acá la tabla medidas, que es una medida, y acá está esta tablita, esta columna que es columna uno. Lo que voy a hacer es ocultar esta. Y aquí, cuando tú seleccionas columna uno aparece un ojito a la mano derecha. Hacemos un clic y lo que hace es que no se considere, que se oculte. Cuando he hecho eso, automáticamente la tabla se ha vuelto como una calculadora. ¿Ok? Se ha vuelto como una calculadora. Ya aquí tengo lo que son mis medidas. Me voy a la vista de informe. Mire, es más, esta está separada del modelo. Yo recomiendo eso. Me voy a la vista de informe y ya tengo aquí, ¿no? Las medidas arriba. Entonces, vemos que es... ¿qué pasa si eliminas la columna uno? Pues probemos. Vamos a dar eliminar del modelo.
Le damos sí, igual, no se afecta. Sigue creándose con una tabla de medidas. No hay ningún problema. Puedes ocultarla, puedes eliminarla, no hay ningún problema. ¿Ok? Así que de esa manera tienes ya tus medidas correspondientes. ¿Ok? ¿Qué más puedes hacer? Por ejemplo, acá tengo fallecidos totales. Ok. Entonces, aquí que yo tenía total fallecidos y que hacía un count, voy a más bien a cambiar esa tarjeta y voy a llevar esos fallecidos totales, lo voy a llevar acá. Borro este y miren, ve. Ahí están los fallecidos totales. Esta medida, como ya es una medida, hay algo más que puedo hacer. Dice herramienta de medición, número entero, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo separador Carlo. Si, por ejemplo, tuviera, ¿no? Cuántos decimales, etcétera. O también lo que puedo hacer es, ¿no? Me voy a creadores de llamadas y si no me equivoco, vamos a ver, no, en etiqueta no es, porque en etiqueta es esto. Esto es fallecidos totales, escojo fallecidos totales, que es el nombre de la medida, y acá dice mostrar unidades. Le voy a poner ninguno, parece, 1.260.000. De repente, si quiero que simplemente diga miles, ¿no? 1.262.000. Lo voy a dejar como ninguno, por ejemplo, ya, porque quiero ver el dato como tal. ¿Sí? Y le pongo acá fallecidos totales. Ya está. Ese KPI ya forma parte del, ¿no? En este caso de la medida. Es una medida. Y la medida está hecha con DAX. La medida está hecha con DAX. Entonces, de esa manera, eh, yo ya puedo empezar a generar KPIs. ¿Ok? Vamos a hacer algo, ¿ya? Se me ocurre, voy a copiar esta tarjeta y voy a generar un KPI, una medida que sea fallecidos 2025 entre fallecidos totales. ¿Ya? Creo la medida, nueva medida, ahí está, nueva medida. Vamos a poner acá ratio fallecidos 2025. Ese es el nombre que le he puesto. Siempre el nombre tiene que estar con el guión bajo, ¿no? Junto para que no, si tú le pones un ya no. Siempre el nombre tiene que ser guión bajo o puedes poner sin el guión bajo, todo junto, ¿no? Eso para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Entonces ahora aquí vamos a hacer un Shift Enter para hacer un salto de línea y lo que vamos a aplicar acá es que vamos a crear una variable, ¿ok? Vamos a crear var de variable, ¿ok? Y vamos a poner acá fallecido y bajo 2025, ese es el nombre de la variable. Y le vamos a poner igual. ¿Ok? David, ¿qué estás haciendo? Eso no es la sintaxis. Esta es la sintaxis un poco más avanzada, creando variables, ¿ok? Entonces lo que yo quiero es encapsular en la variable fallecidos 2025 los fallecidos del 2025, ¿ya? Eh, y crear otra variable de fallecidos totales para dividirlo, ¿ok? Para que me dé ese ratio. Entonces eso lo va a hacer con la función calculate, ¿no? Calculate, que es la que va a romper si es que ya hay filtros previos, ¿ok? Entonces voy a poner una expresión. La expresión va a ser el count, abro paréntesis, del campo sexo, sin problema, que es el que tiene completos. Cierro, y ahora me empiezo, ¿con qué filtro? Quiero filtrar el año. ¿Tendré el año en la data SINADEF? No tengo el año. En SINADEF, ¿qué tengo? Tengo el año. Ahí está. Selecciono el año y le pongo igual 2025.
cierro paréntesis, lo que está filtrando acá, lo que está filtrando acá es el año 2025, ¿no? Me va a contar todos los fallecidos del 2025. Hago un Shift Enter y le voy a poner var fallecidos en la otra variable, fallecidos, fallecido, fallecido total, ¿no? El nombre que yo requiera, ¿ok? No hay problema. Y aquí simplemente voy a hacer el count del campo sexo, no hay problema, porque no necesito filtrarlo por nada, porque aquí me va a calcular en esta variable todos los fallecidos, ¿ok? Le doy Shift Enter y le voy a poner var. Ahora sí quiero calcular el dato, le voy a poner valor o le voy a poner var ratio. Entonces lo que he hecho es tener varias funciones DAX en una variable, ¿ok? En la variable fallecido 2025 y en la variable fallecido total. Entonces voy a ir a var ratio, voy a decirle fallecido 2025 entre fallecidos totales, o fallecido total, perdón, que está acá. Fallecido 2025 entre fallecido total. ¿Ok? Shift Enter, le voy a hacer un return, porque siempre tengo que retornar. ¿Y qué voy a retornar? El ratio, que es este último valor que quiero que se muestre. Yo le doy un confirmar y ya tengo mi ratio creado. Voy a llevar ese ratio aquí, en esa tarjeta que está acá. Y voy a eliminar esta de aquí. Miren, y en el ratio me sale 1. ¿Por qué me sale 1? Porque me está faltando transformar que sea un porcentaje. Me voy acá en formato, me voy porcentaje. ¿Ok? Quito esto, ¿no? Y listo. Tengo un... ¿Por qué te sale 100%? Ah, porque cuando saqué la copia de la tarjeta, obviamente está filtrado acá con el año 2025. Voy a quitar este filtro. Ahora sí. Ya tengo mi ratio, miren. Voy a poner acá. Ratio 2025. Mi ratio de 2025 es 1.7%. O sea, del total de fallecidos desde 2017, en el 2025 solamente representan, al menos hasta lo que va del 2025, 1.7%. ¿Ok? Entonces, de esa manera, tengo aquí mi ratio, ¿no? Creado con una columna calculada, perdón, con una medida. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Me voy a la vista de modelo, medios totales, lo puedo como que insertar en una carpeta, lo puedo guardar como que en una carpeta. Acá dice carpeta para mostrar. En propiedades, ustedes alargan propiedades, expanden propiedades y dice fallecidos totales, carpeta para mostrar. Ahí pueden poner, por ejemplo, numéricos, le puedo poner, como que son valores numéricos. Le doy enter y ven, se crea como una carpeta. Y en ratio fallecidos le voy a poner en la carpeta para mostrar, le voy a poner KPI. Entonces ya está, miren, vámonos a la vista, miren, ya está ordenado en una carpeta. Entonces aquí puedo ir creando más KPIs, si quisiera. O datos numéricos, si quiero generar más datos numéricos. ¿Ok? Entonces de esa manera tengo por acá ya he creado una tabla calculada con DAX, una columna calculada con DAX y una medida calculada con DAX. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a comentarlo nuevamente. Nos vamos a la vista modelo, estamos en medidas, ¿no? Y cuando yo selecciono una de las medidas, acá hay una opción en propiedades, ustedes pueden ampliar esta opción propiedades en la vista modelo, ¿ok? Donde se ve el modelo de datos y todo eso, ¿ok?
y ahí van a encontrar una opción que dice carpeta para mostrar. Ustedes simplemente van a colocar el nombre de esa carpeta que le van a colocar. Una vez que lo tengan, va a aparecer esta carpetita como un folder, el icono de un folder, ¿ok? Lo que he hecho aquí es crear una carpeta para esa medida, ¿ok? Igual para la otra medida lo he llevado a otra carpeta. Si yo quiero crear más KPIs, más datos, lo puedo hacer sin ningún problema. En numéricos, por ejemplo, o en ratio, mírenme, vamos a ir a ratio, acá en KPIs, donde está la carpeta, ya en vez de crearlo acá arriba, lo voy a crear directamente en la carpeta. Le doy 3 puntitos en la carpeta ratio, en la mano derecha, dice nueva medida, y creo la medida. Ahora mírenme, vamos a hacer algo más rápido, no voy a invertir la rueda. Tengo acá el ratio de fallecidos 2025, quiero crear mi ratio de fallecidos del 2024. Voy a copiar el DAX, copio el DAX, control C, copio el código del DAX, control C, ¿no? KPI, nueva medida, lo pego y en vez de 2024 le cambio el nombre, 2025 le pongo 2024, lo cambio de nombre. Y aquí en el filtro, en vez de 2025 le voy a poner 2024, ¿no? Acá también en la variable lo cambio, ¿no? Para no confundir, ¿no? 2024, 2024. Le doy check, confirmar, se crea mi ratio fallecidos 2024. Voy a ir acá, voy a copiar mi tarjeta para empezar y llevo ratio fallecidos 2024 aquí. Borro este del 2025. ¿Qué me está faltando aquí? El porcentaje, ¿no? Selecciono herramienta de medición y le cambio el tipo de dato a porcentaje. Ahora sí. Ratio 2024. Y mírenme, ya está. Y mírenme, de los últimos años, el ratio 2024 es 12.35, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera, puedo crear mis DAX. Puedo crear mis funciones DAX. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta este punto, estimados, sé que esta clase es un poco pesada, sé que las funciones DAX no son sencillas de aprender, sobre todo porque de repente el que más se asemeja el que más se asemeja a lo de Excel es la parte de columnas calculadas, ¿no? Quizás ahí no hay mucho problema, ¿no? Pero ojo, llenarnos de columnas calculadas hace eh, que la RAM se vea afectada, ¿no? Cuando procesa el informe. Claro, si estamos hablando de un informe pequeño no pasa nada, pero con un informe con una gran cantidad de datos ya se complica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver, vamos a continuar esto la próxima clase, el día jueves, que ya cerramos nuestra sesión. Vamos a continuar completando nuestras funciones DAX, vamos a ver algunos KPIs adicionales y vamos a completar también nuestro tablero, ¿ok? Vamos a completar